Arriba los corazones, Venezuela. Bienvenidos. Esto es Contrapeso, la otra opinión. Wilber Rosas, desde Caracas, en Canalí, para ti te saluda porque la vida es un contrapeso. La vida es un contrapeso. Bienvenidos todos nuevamente. Bien, vamos a conversar. La gente joven, preparada, la gente que tiene propuestas e ideas, que ha realizado estudios comunales acerca de la comuna, el municipio, que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, pero que es miembro de un partido político, por lo cual ahí nos introducimos para auscultar esas opiniones que tiene en el día de hoy Glenin Chouri. Glenin, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, igual. Gracias por estar presente con nosotros. Glenin, tú eres miembro del PSUV, de la Juventud del PSUV de Aragua. Correcto. Y lo primero, vamos a entrar en materia así para que la gente entienda cómo está la situación en Aragua a raíz de la llegada de un candidato diferente a Rafael Icea, al gobernador actual, Tarek El Aizami, y cómo es esa situación. Vamos a empezar por ahí, político electoral en este momento hacia el 16 de diciembre. Bueno, la situación en el estado de Aragua es bastante alegre, ¿no? Con mucho optimismo en ver que nuestro candidato a la gobernación, Tarek El Aizami, pues llega con propuestas nuevas, llega con proyectos innovadores y donde indiscutiblemente el actual gobernador Rafael Icea, un gobernador que sigue estando en las filas del chavismo, sigue estando en las filas de la revolución, pues la misma es muy dinámica, pues. Y obviamente Aragua siempre ha sido un bastión revolucionario, va a continuar siendo un bastión revolucionario y la persona que podía garantizar este éxito es el compatriota y compañero Tarek El Aizami. Bueno, pero eso suena a propaganda política y es normal que así sea porque estamos en campaña electoral. ¿Y a ustedes no les parece que ese candidato no era del Estado, que venía con imposición? ¿Cómo ve la base del chavismo eso allá? No, ustedes son militantes, ustedes miembros del PSUV son militantes y dicen lo que se diga arriba. No, fíjate, en nuestro libro rojo, en el artículo y en los capítulos relativos a la escogencia de los candidatos, nosotros tenemos varios métodos, entre los cuales, por supuesto, se encuentran las elecciones primarias en cualquiera de sus niveles, pero también el método de cooptación. Para escoger al ciudadano camarada Tarek El Aizami, pues la Dirección Nacional del Partido, junto con el Buró Regional, utilizó ese método de cooptación y las bases están bien alegres y bien comprometidas. Y como Tarek lo dijo en su evento de inscripción de la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, no hace falta ser de Aragua para querer al Estado. Y él obviamente en el excelente trabajo que ha llevado a cabo al frente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, pues le da esa amplitud, no solamente geográfica, sino de todos los elementos necesarios para hacer una buena gestión. ¿Y por qué tú crees que no repitió Rafael Icea? Vuelvo y te repito, la revolución es dinámica, ¿ok? No solamente no repite Rafael Icea, sino vemos que muchos gobernadores en el país no repitieron porque para los momentos históricos, sociales y políticos que estamos viviendo en el estado de Aragua, pues necesitamos al camarada Tarek. Ahora, la juventud del PSUV, ¿cuál es la diferencia de la juventud del PSUV con la juventud de Acción Democrática, por ejemplo? Ustedes son más o menos irreverentes, porque yo veo que, por ejemplo, ustedes son muy militantes, son muy disciplinados, pareciera. ¿Es así? No, fíjate. ¿Es así o no es así? ¿Cómo que no, chico? Fíjate tú, si es lo que dicen los otros, ¿cómo no va a ser así? Fíjate tú, la disciplina, el elemento de la disciplina forma un factor fundamental en la manera de hacer política. Ya se movió la balanza. Porque y nosotros, como un partido revolucionario y socialista, por supuesto que tenemos disciplina. El yo venirte a decir acá de que nosotros como juventud del partido no tenemos disciplina, pues eso sería una gran mentira como tal. Por supuesto que sí la tenemos, pero somos irreverentes en la discusión y leales y consecuentes en la acción porque pertenecemos a un solo proyecto. Pero ustedes pueden ser autocríticos, pueden ser críticos en un momento determinado con las filas del partido. Tú le puedes decir a Tarek El Aizami, mira, por ahí no es la cosa, chico. Por supuesto que sí. O Tarek El Aizami llegó preguntando dónde quedaba
el limón o esas cosas. No, te repito, la experiencia del camarada Taret, que aunque no es de Aragua, pues conoce el estado de Aragua muy bien, le da esos elementos propios que él necesita. Y por supuesto, nosotros somos críticos y autocríticos. Y desde el ciudadano comandante presidente de la República hasta los niveles aguas abajo, pues la autocrítica se hace. Vamos a hacer la autocrítica. Pues, ¿qué es lo que no se han hecho, qué es lo que no se ha hecho en Aragua por el gobierno del oficialismo que debiera acometerse en este momento? Bueno, fíjate, más que qué no se ha hecho, qué se debe fortalecer. Ajá. En Aragua, por supuesto, se va a implementar el compatriota Tarek, el Plan Integral de Seguridad de Aragua, para mermar los índices de inseguridad a través de un estudio científico aunado con la gran misión A Toda Vía Venezuela, lo que tiene que ver con la problemática del lago Los Tacariguas, que sectores de La Punta, Mata Redonda han sido muy afectados, y se va a fortalecer más los planes a través de la gran misión Vivienda Venezuela y elementos propios que tienen que ver con la misma dinámica política de la ciudad, pues como tal, y del Estado. Los sectores agroproductivos tenemos en La Victoria, tenemos en San Mateo, tenemos en Samandegüere sectores donde se están ejecutando proyectos socioproductivos muy importantes, y el camarada Tarek va a seguir fortaleciendo eso. Lo que pasa es que, fíjate, te hago una acotación en ese sentido. Siempre cuando pero un no candidato... no te encadenes. No, fíjate, me estás preguntando, no, fíjate tú. Se encadena, tienen una historia. No, fíjate tú, siempre cuando un candidato... son así. Cuando un candidato no repite, está muy asociado a que no hizo una buena gestión. Necesariamente no debe ni tiene que ser así. Me parece bien tu aclaratoria. Tú tienes una maestría en gerencia administrativa y derecho administrativo, ¿es correcto? Así? Eso es correcto. Ahora, esa gerencia administrativa te permite a ti ser un elemento, un factor de análisis interno. ¿Tú crees que la burocracia revolucionaria se ha proyectado aún más que la de la Cuarta en Aragua, o es necesario mantenerla, dosificarla? ¿Qué opinas allí? Bueno, fíjate tú, obviamente el Estado, no solamente te hablo del Estado de Aragua, sino a nivel nacional, estaba hecho para que fuera un Estado burocrático, donde no permitiera de que el poder popular, de que el pueblo hiciera uso de las diversas instituciones que el Estado construye para sí. Nosotros heredamos ese Estado burocrático, no solamente en Aragua, sino en el país. Se han hecho importantes esfuerzos por ir eliminando paulativamente esa burocracia. Todo lo que hemos hecho en ese sentido no es suficiente, más sí es necesario. Necesitamos seguir avanzando hacia la eliminación de esa burocracia y darle el poder al pueblo. Si tú ves en la Ley Orgánica del Poder Popular, establece la simplificación de trámites para el Poder Popular a todos sus niveles. ¿Por qué? Porque poco a poco hay que ir desmontando ese Estado burgués y convertirlo en un Estado donde el pueblo verdaderamente pueda ser protagonista en la gestión pública. Y la cultura política del aragüeño, la cultura política del joven, del PSUV en Aragua, da para eso. La gente entiende eso. La gente entiende que no es la creación o el fortalecimiento de la aristocracia obrera, de la aristocracia de los empleados públicos. O sea, la gente entiende eso realmente. Fíjate, en el Estado de Aragua siempre se ha caracterizado... O ustedes vienen a repetir un modelo, chicos. No es la diferencia, porque que una cosa es la burguesía de la Cuarta y otra cosa es la burguesía de la Quinta. No, recuérdate que nosotros estamos en un proceso auténtico, en un proceso propio y sobre todo pacífico y democrático. Y el Estado de Aragua siempre se ha caracterizado por ser un bastión de la revolución, en donde la madurez y conciencia política, no solamente de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de la población aragüeña, da para entender eso y mucho más, para entender lo que viene. Desde Aragua, ¿qué se le puede decir al país en momentos en que la gente está esperando? Las expectativas son, fíjate, hay dos cosas. La gente puede decir, bueno, es interesante tener un gobernador cercano al presidente porque se facilitan los mecanismos. ¿Eso es así? Obviamente que tener un gobernador cercano al presidente no solamente facilita los mecanismos, sino que las obras y las propuestas a nivel central llegan a los estados. Es decir, que si no para el presidente, que como no va a ser, que si el gobernador no es el presidente, entonces las cosas se dificultan. Bueno, vemos lo que pasa en Miranda, vemos lo que pasa en el Zulia, donde estos gobernadores oposicionistas boicotean las misiones, boicotean todos los programas sociales. Espérate un momentico, Lenin Chourio, vamos a hacer un corte, porque voy a seguir profundizando en eso, ya va, eso no es así, ya va, vamos a hablar, ya venimos.
Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Bueno, Lenin, quedó la diatriba en el segmento anterior porque tú decías que los gobernadores sabotean las misiones y yo te pudiera preguntar, bueno, pero no es que se la ponen más difícil porque tú, fíjate lo que tú estás diciendo, que ahí es donde yo quiero ver lo contestatario, lo revolucionario, lo irreverente, lo disímil, lo democrático de ustedes, porque ustedes son la revolución juvenil. Ustedes son los que van a asumir el poder en algún momento en otras instancias. Bueno, ya tú has sido y eres miembro del poder del ejercicio público, de las políticas públicas del Estado. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que los gobernadores son los que interrumpen las misiones? ¿Cómo tú vas a decir eso? Los estados en donde están gobernados por simpatizantes o por afectos a la oposición, Zulia, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, desde que llegaron indiscutiblemente han saboteado y boicoteado no solamente las misiones, sino cualquier programa social que es construido por el ciudadano presidente de la República para el pueblo. Entonces allí vemos de que efectivamente un gobernador afecto al ciudadano presidente, un gobernador cercano al ciudadano presidente va a garantizar la gobernabilidad y la ejecución de los programas sociales en cada uno de sus estados. Tú eres especialista en el tema del poder popular. Tú eres especialista, hiciste 2 maestrías. Tú eres un hombre preparado. Y yo creo que tu fortaleza es esa, tu academia, entre otras cosas, ¿no?, que tú puedas exhibir. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí, Lenín, por el amor de Dios, que los gobernadores que no son afectos al chavismo son unos saboteadores? Es decir, ahí es donde empezamos la confrontación con fuerza y por eso es que esa balanza está así hoy. Mira cómo está la balanza y se va a seguir balanceando. Es decir, lo que tú estás vendiendo, imagínate tú subliminalmente, es que si los gobernadores no son del chavismo, no funciona el Estado. Eso es lo que tú estás diciendo aquí. No, eso es lo que la práctica nos demuestra y no lo digo yo. Entonces tú no crees en la descentralización. No. Ya vamos a hablar sobre el tema de la descentralización, pero fíjate una cosa, no lo digo yo. Puedo retarte y retar a todas las personas que tienen dudas en ese respecto, que vayan y hablen con el pueblo de cada uno de esos estados. El pueblo va a hablar. Y el pueblo es el que se ha expresado. Por eso es que el 7 de octubre, mayoritariamente, más de 8 millones de venezolanos votaron por el proyecto del presidente. Eso es otra cosa, Lenín. Eso es otra cosa, Lenín. Una cosa es el liderazgo del presidente Chávez. Aquí no está en discusión el liderazgo del presidente Chávez. Vamos a estar claros porque después me meten en el saco de la oposición. Aquí no está en duda eso. Deja a Chávez aquí, en el software de la tranquilidad del liderazgo. Déjalo aquí. Yo te estoy hablando es de los liderazgos regionales. O sea, tú no me vas a decir a mí que el liderazgo sea igual al de Chávez. No puede ser. Lógicamente que no, pero lo que vuelvo y te repito, Sí, es lo que la práctica nos ha demostrado de que lamentablemente por el pueblo que habita esos estados de oposición, los gobernadores han saboteado y han boicotado todo. Fíjate tú, el ministro Jorge Giordani, de Planificación y Finanzas, del Ejecutivo Central, demostró en la Comisión de Finanzas del Parlamento todos los innumerables y la cantidad de recursos que se le ha bajado, ejemplo, a la gobernación de Miranda, y que vemos que hasta hace pocos días, aun con el dinero en las arcas del Estado, el gobernador Enrique Capriles Radonsky, bueno, presuntamente, yo no sé qué habrá hecho con el dinero, pero lo cierto es que no tenía dinero para pagarle los aguinaldos a los empleados de la gobernación de Miranda, y lo mismo pasaba en el Zulia. Entonces, oye, vemos de que efectivamente utilizan las investiduras que tienen en vez de apoyar al pueblo y en vez de solucionar los problemas de sus estados para boicotar los diferentes procesos. Ya viene por ahí Clara Mirabal, que es diputada del Consejo Legislativo de Miranda, para que nos hable del tema, pero el hecho es que queremos abordar contigo otras cosas. ¿Cómo analizas tú el desarrollo de la comuna en este estado, en esta estructura del estado, donde existe el municipio, donde hay una competencia específica del municipio, de las gobernaciones, pero